reales siempre, pero siempre, le ganan al papel o a la falta de él. Bueno, ya quedó claro que un contrato verbal es válido, pero aquí viene el gran pero, porque una cosa es que sea legalmente válido y otra muy distinta es que sea fácil de manejar en la práctica. Y aquí es donde empieza el verdadero desafío. A ver, echemos un vistazo a esta comparación, que es muy reveladora. En validez legal, ambos están empatados, los dos valen. Pero mira la diferencia abismal en la facilidad de prueba y la seguridad jurídica. Con un acuerdo verbal, probar el salario exacto, la fecha de inicio o las funciones específicas puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza. El contrato escrito, en cambio, da una claridad que la palabra por sí sola simplemente no puede garantizar. Y atención con esto, porque es fundamental. Cuando no hay un documento que diga lo contrario, la ley presume dos cosas muy importantes por defecto: que el contrato es por tiempo indefinido y que la jornada es completa. Esto es, en esencia, una protección para el trabajador, pero puede ser un riesgo enorme para un empleador que a lo mejor solo pensaba en un acuerdo temporal o de medio tiempo. Entonces, ¿cómo se pelea en ese terreno de la incertidumbre? Pues aquí vemos las herramientas. Los testigos son los clásicos, claro, pero hoy en día la evidencia digital es la reina. Mensajes de WhatsApp, correos electrónicos con instrucciones, las transferencias bancarias, todo eso va dejando un rastro. Hasta el simple hecho de cumplir un horario fijo o recibir herramientas de trabajo es una prueba del comportamiento de las partes que puede reconstruir ese acuerdo. Muy bien, pasemos a la parte práctica, porque al final todo esto no se trata de buscar problemas, sino de cómo evitarlos. Y la clave es la claridad, algo que al final del día beneficia a ambas partes por igual. Para quien trabaja la estrategia es siempre, pero siempre, le ganan al papel o a la falta de él. Bueno, ya quedó claro que un contrato verbal es válido, pero aquí viene el gran pero, porque una cosa es que sea legalmente válido y otra muy distinta es que sea fácil de manejar en la práctica. Y aquí es donde empieza el verdadero desafío. A ver, echemos un vistazo a esta comparación, que es muy reveladora. En validez legal, ambos están empatados, los dos valen. Pero mira la diferencia abismal en la facilidad de prueba y la seguridad jurídica. Con un acuerdo verbal, probar el salario exacto, la fecha de inicio o las funciones específicas puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza. El contrato escrito, en cambio, da una claridad que la palabra por sí sola simplemente no puede garantizar. Y atención con esto, porque es fundamental. Cuando no hay un documento que diga lo contrario, la ley presume dos cosas muy importantes por defecto: que el contrato es por tiempo indefinido y que la jornada es completa. Esto es, en esencia, una protección para el trabajador, pero puede ser un riesgo enorme para un empleador que a lo mejor solo pensaba en un acuerdo temporal o de medio tiempo. Entonces, ¿cómo se pelea en ese terreno de la incertidumbre? Pues aquí vemos las herramientas. Los testigos son los clásicos, claro, pero hoy en día la evidencia digital es la reina. Mensajes de WhatsApp, correos electrónicos con instrucciones, las transferencias bancarias, todo eso va dejando un rastro. Hasta el simple hecho de cumplir un horario fijo o recibir herramientas de trabajo es una prueba del comportamiento de las partes que puede reconstruir ese acuerdo. Muy bien, pasemos a la parte práctica, porque al final todo esto no se trata de buscar problemas, sino de cómo evitarlos. Y la clave es la claridad, algo que al final del día beneficia a ambas partes por igual. Para quien trabaja la estrategia, los reales siempre, pero siempre, le ganan al papel o a la falta de él. Bueno, ya quedó claro que un contrato verbal es válido, pero aquí viene el gran pero, porque una cosa es que sea legalmente válido y otra muy distinta es que sea fácil de manejar en la práctica. Y aquí es donde empieza el verdadero desafío. A ver, echemos un vistazo a esta comparación, que es muy reveladora. En validez legal, ambos están empatados, los dos valen. Pero mira la diferencia abismal en la facilidad de prueba y la seguridad jurídica. Con un acuerdo verbal, probar el salario exacto, la fecha de inicio o las funciones específicas puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza. El contrato escrito, en cambio, da una claridad que la palabra por sí sola simplemente no puede garantizar. Y atención con esto, porque es fundamental. Cuando no hay un documento que diga lo contrario, la ley presume dos cosas muy importantes por defecto: que el contrato es por tiempo indefinido y que la jornada es completa. Esto es, en esencia, una protección para el trabajador, pero puede ser un riesgo enorme para un empleador que a lo mejor solo pensaba en un acuerdo temporal o de medio tiempo. Entonces, ¿cómo se pelea en ese terreno de la incertidumbre? Pues aquí vemos las herramientas. Los testigos son los clásicos, claro, pero hoy en día la evidencia digital es la reina. Mensajes de WhatsApp, correos electrónicos con instrucciones, las transferencias bancarias, todo eso va dejando un rastro. Hasta el simple hecho de cumplir un horario fijo o recibir herramientas de trabajo es una prueba del comportamiento de las partes que puede reconstruir ese acuerdo. Muy bien, pasemos a la parte práctica, porque al final todo esto no se trata de buscar problemas, sino de cómo evitarlos. Y la clave es la claridad, algo que al final del día beneficia a ambas partes por igual. Para quien trabaja la estrategia